Bueno, buenos días para todos los asistentes. Bienvenidos a los estudiantes de la Universidad del Magdalena que se están conectando, a los miembros e invitados de la red Unicosol. Bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema economía del bien común en el marco de una cátedra que organizamos desde la Universidad del Magdalena, denominada Economía Solidaria y Movimientos Emergentes. Ya hemos venido trabajando durante el semestre una primera unidad sobre economía solidaria y ya estamos en la unidad número 2 sobre movimientos emergentes. Hemos hablado en otras sesiones sobre otros movimientos como la economía circular, la economía colaborativa. em, y bueno, hoy vamos a hablar entonces de la economía del bien común. Hemos tenido invitados internacionales y el día de hoy tenemos también un invitado internacional que nos acompaña ya en la sala, Wagner Suazo de Costa Rica. Él es sociólogo y referente regional de la economía social y solidaria, es coordinador de RIPESLAC, integrante de diversas redes y procesos de articulación en América Latina. Em, Wagner, ¿estás ahí conectado? Sí, muy buenos días, Amanda. Un ¿Cómo gusto estás? saludarla y un gusto estar acá compartiendo en el espacio. Ay, muchas gracias por asistir el día de hoy. Entonces, si te parece, pues la idea es que yo haga una presentación rápida más conceptual, ¿no? Conceptual, teórica de lo que es el concepto de economía del bien común. Y luego te doy la palabra y ya tú nos cuentas más a profundidad, digamos, el caso de tu país y bueno, lo que nos quieras compartir sobre la temática y luego damos un espacio para preguntas. ¿Te parece? Perfecto. Listo. Entonces, voy a iniciar agradeciendo pues a los participantes que llegaron temprano el día de hoy. Entonces, vamos a empezar. Como les comentaba, pues la economía del bien común es uno de los movimientos emergentes o de las economías transformadoras o economías alternativas que se conoce en la literatura, ¿no? Encontramos que hay esta denominación. em, Dependiendo del país, dependiendo del contexto, lo llaman de esta manera. En el curso de la Universidad del Magdalena lo llamamos así, movimientos emergentes, pero reconocemos pues que hay otros conceptos y otras denominaciones. Con respecto a la economía del bien común particularmente, en las otras sesiones habíamos dicho que siempre estos movimientos emergentes surgen como resultado de una problemática que hay en la sociedad y que por lo tanto pues se busca dentro de la economía, se busca la manera de encontrar soluciones a esas problemáticas específicas. Habíamos dicho que, por ejemplo, la economía circular daba respuesta más a la parte ambiental, ¿no? A los problemas ambientales em, por el calentamiento global y, bueno, en general desde la década de los 80 por el hueco en la capa de ozono. Sin embargo, hay otros movimientos emergentes que surgen por problemáticas un poco más sociales, ¿cierto? Y yo diría que ese es el caso de la economía del bien común. Em, la economía del bien común, entonces, es resultado de una tesis de doctorado, de una investigación que se hizo por un autor que se llama Felber. Él publica su libro de la tesis en 2012 y es una propuesta que busca solucionar una crítica que él hace particular a la economía capitalista. Entonces, él, digamos que dentro de su tesis de doctorado trabaja con empresarios austriacos y es su estudio de caso. Y estos empresarios austriacos lo que dicen es que le dan unas recomendaciones y a partir de esos estudios de caso, pues él logra proponer un modelo que él denomina la economía del bien común. La reflexión inicial de la economía del bien común es que las relaciones sociales se fundamentan en valores como la honestidad, la dignidad, la cooperación, la solidaridad, la felicidad, la compasión, el altruismo, la amistad. Sin embargo, la economía capitalista está regida por los principios del egoísmo, la competencia y la maximización del beneficio, que ha demostrado estar muy lejos de conseguir una buena calidad de vida para todos los ciudadanos.
Esta contradicción se produce porque el sistema económico actual está diseñado para premiar e incentivar precisamente los comportamientos poco éticos e irresponsables. Entonces, aquí lo que podemos notar es que él o este autor o este investigador, pues plantea como base de su modelo ciertos valores, ¿cierto? Y aquí encontramos una similitud con lo que es la economía social y solidaria, ¿no? Ya vimos en la unidad número 1 y en las otras sesiones que hemos desarrollado, hemos hablado de eso, de los valores que rigen la economía social y solidaria, los principios que lo rigen, y decíamos en algún momento que cualquier organización de la economía solidaria pues responde a esos valores o a esos principios. En ese sentido, podríamos pensar que hay una similitud con la economía solidaria sin ser lo mismo, ¿no? También habíamos mencionado que estos movimientos emergentes de alguna manera se entrelazan entre sí porque tienen ideas de diferentes corrientes. El autor entonces parte de una crítica de la economía capitalista, como les decía, y dice que la economía capitalista digamos que premia e incentiva los comportamientos poco éticos e irresponsables. ¿A qué se refiere Felber con esto de poco éticos e irresponsables? A la competencia, ¿sí? Entonces él dice que esa competencia que se genera por la economía capitalista, pues en realidad lo que hace es premiar a los que no se comportan de una manera ética. Y por eso él basa su teoría en los valores y los principios. También plantea que, pues que esta economía capitalista está muy lejos de conseguir una buena calidad de vida para todos los ciudadanos y que por lo tanto es necesario buscar otro modelo que pueda solucionar esta problemática. Fíjense que también este origen del concepto podríamos decir que es el origen del mismo de la economía solidaria en países como Argentina, como Chile, que trabajan un poco la economía solidaria basada desde los principios del trabajo, ¿no? Y lo vimos cuando mirábamos el artículo de Dávila et al. En su momento. Em, permítanme, voy a mirar porque creo que hay personas que se están conectando y si estoy con pantalla completa no Mundo las veo. posible. Producimos confianza. Porque cumplimos 52 años y Listo, tenemos les 60 agradezco que agencias en cierren 9 entonces departamentos del sus país. micrófonos. Producimos confianza. Porque nuestra Vale, gracias. Bien, entonces continuamos. Ya vimos entonces el origen, algunas similitudes con la economía solidaria. Seguimos entonces con algunas características. Entonces, la economía del bien común defiende la necesidad de medir el éxito de una empresa y de un país, no en función de los beneficios empresariales o por el PIB, sino en relación a la generación del bien común. Aquí entonces, digamos que la economía, podríamos decir que el modelo de la economía del bien común está inspirado también en algo en el desarrollo humano, en la teoría del desarrollo humano, porque ellos plantean que el bienestar o sí, el bienestar o la generación del bien común va más allá de los indicadores financieros, ¿no? Que es lo que plantea en últimas la teoría del desarrollo humano, que nos dice, vea, un país no necesariamente es desarrollado o tiene un buen comportamiento de desarrollo económico por el PIB, ¿no? Sino que hay que mirar otras dimensiones diferentes, como por ejemplo el acceso a la salud, el acceso al trabajo, el acceso a la educación, la buena calidad de la vivienda donde usted está habitando, entre otras cosas. Entonces, aquí vemos que la economía del bien común efectivamente tiene similitud también con la teoría del desarrollo humano, y podríamos decir que se inspira también de ahí. Otra característica que menciona este ítem es que miden el éxito de una empresa o de un país. Eso quiere decir que el modelo sirve o funciona para diferentes tamaños de instituciones o de organizaciones, ¿sí? La economía del bien común ha tenido eco como modelo a nivel país, a nivel municipal, localidad, como por ejemplo en España. Hay unas municipalidades que han aplicado el modelo y que, digamos que hoy en día lo utilizan de manera exitosa, así como algunas organizaciones.
Algo también que es interesante del modelo es que mide el éxito, ¿sí? Esa digamos que es también una de las características principales. No todos los modelos propuestos o movimientos emergentes que conocemos miden el éxito. Ya veíamos en economía circular, por ejemplo, que hay una serie de indicadores que permiten medir si uno es, digamos, si la empresa, la organización, si se está comportando o está siguiendo los estándares de la economía circular. Pero aquí en el tema de economía del bien común, además de indicadores, hay una medición. Eso quiere decir que hay una puntuación o una calificación que vamos a ver más adelante. Em, bueno, a pesar entonces de la ambigüedad y amplitud del término, el autor en 2012 en el libro que les contaba propone que a este contribuyen principalmente 5 valores que se encuentran en diversas constituciones estudiadas de los países democráticos. Entonces, lo que hace el autor es a partir de unas constituciones de países democráticos, él hace un análisis e identifica 5 valores que va a reagrupar en 4 que son dignidad, solidaridad, sostenibilidad medioambiental, justicia social y democracia y transparencia. Entonces, él lo que hace es, después de este análisis bibliográfico, pues identifica que si usted logra dentro de su organización, dentro de su empresa, trabajar con dignidad, con solidaridad, con sostenibilidad medioambiental, justicia social y democracia y transparencia, pues en últimas va a poder generar bien común. Y después de plantear estos 5 o 4 valores, em, está llegando más personas, las estoy aceptando. Entonces, a partir de esto, pues ofrece la propuesta para la medición y lo que él llama una hoja de ruta, que está encaminada a construir una economía que premie la generación del bien común. Porque entonces, él lo que dice es, como la economía capitalista hace cierta incentivo por ese comportamiento egoísta de cierta manera, ¿no? Que es la competencia. Entonces, la economía del bien común también debe proponer unos incentivos o unos premios para los que estén generando el bien común. Aquí les voy a dejar en las diapositivas el enlace, pero les voy a mostrar ahora la matriz. Ahora más adelante, bueno, este ya les conté más o menos. A ver, les muestro la matriz que acá está y ahora me devuelvo. Entonces, ¿cuál es la matriz de medición? Felber lo que hace es decir, bueno, como ya tenemos identificados los 4 grupos de valores que yo saqué de, de las constituciones democráticas de diferentes países, pues lo que yo hice fue un estudio de caso con los empresarios austriacos y a partir de ese estudio, de esos estudios de caso con los empresarios, pues se identificaron 5 grupos de interés, ¿no? Entre esos estarían los proveedores, los propietarios y proveedores financieros, los trabajadores, los clientes y otras empresas y el entorno social. Esos serían los grupos de interés que él identifica para su modelo. Con esos grupos de interés, que también podríamos decir que para los que estudiamos o somos administradores de empresas, pues sabemos que hay una teoría también de stakeholders y que identifica los diferentes grupos de interés en las organizaciones, pues digamos que él utiliza un poco esa teoría para poder identificar cuáles son los grupos de interés, solamente que hace una selección de los grupos de interés que deben estar dentro de la matriz del bien común. Y en la matriz lo que hace es cruzarlos con los valores que les mencionaba ahora, creando una serie de indicadores que permiten medir la generación del bien común. Entonces tenemos, por ejemplo, de cruzar la dignidad humana con los proveedores, tenemos la dignidad humana en la cadena de suministro. Con los propietarios y proveedores financieros, la actitud ética en la gestión de recursos financieros. Con los trabajadores, la dignidad humana en el puesto de trabajo. Con clientes y otras empresas, la actitud ética con los clientes. Y con el entorno social, el propósito de impacto positivo de los productos y servicios. Y así sucesivamente crea los indicadores para solidaridad y justicia, sostenibilidad medioambiental y transparencia y participación democrática. Em, en la página del bien común ustedes pueden encontrar esta matriz, pero desarrollada en una plantilla de Excel, que es bien interesante porque genera, digamos que como es una plantilla,
uno puede aplicarlo a diferentes organizaciones dependiendo de unas preguntas que le hacen y esas preguntas uno las va marcando y le genera un puntaje. Bueno, al generar un puntaje, entonces ya uno sabe si le fue bien en producción del bien común o no le fue bien. Bueno, entonces ahora sí me devuelvo. Y acá. Características entonces de la economía del bien común. Tenemos lo primero, pues que tiene su origen en una acción conjunta, por lo que es el resultado de la interacción con otras personas y es imposible obtenerlo individualmente. Esto sería pues un poco similar a lo que hemos conocido nosotros como en la economía solidaria, ¿no? La segunda es que las personas que participan en su producción también lo hacen en su consumo, porque ambos procesos son simultáneos. En este sentido, es una diferencia importante respecto a los bienes públicos que pueden ser materialmente producidos por una única persona y disfrutado por otras, como por ejemplo el alumbrado público. Aquí, sin embargo, sí hay una diferencia con lo que es la economía solidaria. Si nos ubicamos, por ejemplo, en las juntas de acción comunal, ¿sí? Que trabajan de manera conjunta buscando un bien común. Pensemos en un caso particular. Si yo estoy en la junta de acción comunal de mi barrio y en la calle del frente de mi casa no está pavimentada, entonces yo trabajo con la junta de acción comunal para buscar que la alcaldía de alguna forma me ayude para pavimentar la calle que está al frente. Y en ese sentido, si la alcaldía logra pavimentar la calle, digamos que hay un turista que viene y pasa por esa calle, pues podríamos pensar que ese turista disfruta del bien común sin necesidad de haberlo producido, porque él no trabajó en la Junta de Acción Comunal para poder pavimentar la calle. Entonces, ahí digamos que podría haber una discusión en términos de justificación, ¿no? De lo que él propone dentro del modelo. La tercera característica es que el bien común no es rival en el consumo porque su disfrute no afecta la utilidad de los demás. De hecho, el aumento del consumo implica también aumentar su producción. En ese sentido, aquí también estaría un poco en contraposición con lo que es la economía solidaria, porque nosotros digamos que en economía solidaria nos basamos en un consumo responsable, ¿sí? Y de hecho hoy en día ya hay críticas sobre el consumismo y bueno, en clases como este espacio que tenemos, nosotros hacemos sensibilización sobre el consumismo porque se parte de una crítica del modelo neoliberal o capitalista, donde hay una producción de manera importante, ¿no? Porque en últimas, si no hay producción, pues no hay venta, no hay compra y venta, y por lo tanto, allí es donde estarían afectados los empresarios. Em, y en este sentido, podríamos justificar esta característica de la economía del bien común porque fue realizada con la participación de empresarios austriacos. Entonces, obviamente, los empresarios austriacos pues nunca van a decir que el modelo debe tener una baja de la producción, sino que al contrario, siempre debe haber aumento de la producción y la justificación es la generación de empleo, ¿no? A más consumo, más demanda y por lo tanto más necesidad de aumentar la oferta. Entonces, así se podría justificar, sin embargo, como les digo, sería una diferencia también con la economía solidaria. La cuarta característica es que una persona es excluida del disfrute del bien común en la medida en la que no colabore en su construcción. Aquí volvemos al ejemplo de la Junta de Acción Comunal que ayuda con pavimentar la calle del frente de mi casa, porque en economía solidaria no se excluye del disfrute del bien común, pues a nadie, ¿no? Un turista que no ha participado igual podría disfrutar de la calle pavimentada. ¿Por qué esta característica? Porque como ellos dan una puntuación, se supone que al tener esa puntuación, el consumidor puede decidir si elige los productos que tienen o que han participado en estas estrategias o en estas economías del bien común. Entonces ya les voy a contar cómo lo propone el modelo. Bueno, así entonces a partir de estas características podemos llegar a una definición
y la definición que está propuesta es el resultado de la interacción humana y de la actividad conjunta en el proceso de producción y consumo simultáneos y por tanto no es el resultado de la mera agregación de las acciones individuales. Por tanto, el bien común solo se puede producir estando, participando y disfrutando en comunidad en relación con otros. Esta sería la definición de los autores. Críticas, entonces tenemos que en la teoría de la economía del bien común no hay una argumentación teórica de por qué esos son los valores que constituyen el bien común y no otros. Él lo que dice es que, como les contaba ahora, pues que se ha basado en el marco jurídico de los derechos humanos y las constituciones y apelando al proceso deliberativo entre los empresarios del que surge la propuesta. Otra de las críticas es que a veces intercambia el empleo del concepto del bien común por el del bienestar y el de felicidad, y eso hace pues que en términos conceptuales haya una crítica importante, ¿no? Porque no es lo mismo hablar de felicidad que hablar del bien común, y eso hace que se genere una discusión y pues críticas del modelo. Él tiene varios videos en internet, ustedes los pueden ver, si entran a YouTube van a encontrar, tiene una clase magistral interesante, tiene un video de TikTok, tiene varios elementos en internet. Además están en español porque él es austriaco, pero habla español, trabaja en una universidad española y pues digamos que tenemos acceso en idioma español al autor, a las conferencias del autor. Otra de las críticas también es que se pueden encontrar fundamentos más sólidos en la obra del Premio Nobel Amartya Sen, como les contaba ahora, sobre el tema de desarrollo humano. También hay otras propuestas sobre la felicidad pública, por ejemplo, diferente al hedonismo de Samani o incluso la misma economía social y solidaria, como les conté, les iba contando a medida que les iba explicando sobre el concepto, ¿no? Em, bueno. Otro aspecto entonces que les quería contar también es el tema de la evaluación del impacto. Como miramos ahora antes, nos decían que como ellos calificaban y medían el éxito de una organización o de un gobierno, entonces ellos también tienen su evaluación de impacto, que sería una iniciativa más dentro de las metodologías que ya conocemos para medir el impacto social empresarial, ¿no? Actualmente, pues se conoce la responsabilidad social corporativa, por ejemplo, con los indicadores GRI, que es la más utilizada a nivel mundial. Tenemos el Pacto Mundial, tenemos la ISO 26000, tenemos los indicadores de B Corporation, que también es otro movimiento emergente y una certificación que hoy en día tienen varias organizaciones. Incluso acá en Colombia también tenemos varios ejemplos que están siguiendo B Corporation, como Juan Valdés, como Casa Luker. Bueno, tenemos varios ejemplos. Sin embargo, esta metodología se diferencia de los anteriores en dos aspectos. El primero es que ofrece un valor numérico. Entonces, como les decía, no es solo descriptivo, no es simplemente cumplir el indicador, sino que te da un resultado numérico, ¿sí? Lo cual es muy importante porque facilita la comprensión para el resto de agentes, ¿no? No es lo mismo decir te sacaste 5 sobre 5 que cumpliste una tercera parte del indicador. Y la segunda diferencia con los otros indicadores es que inicialmente surge del acuerdo entre empresas y organizaciones en Austria, pero se trata de un proceso abierto al debate y a la mejora continua gracias a a los aportes de las diferentes empresas asociadas, por lo que se puede considerar un proceso evaluativo abierto, democrático y en construcción. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que se pueden modificar los indicadores. Esto ha tenido, digamos que ha tenido críticas, pero también es uno de los aspectos positivos del modelo. ¿A qué se refiere? Entonces, por ejemplo, si queremos aplicar la matriz del bien común a una universidad, podríamos decir, vamos a quitar este grupo de interés clientes y otras empresas porque simplemente en la universidad no hay clientes, digamos, un ejemplo, y no hay otras empresas vinculadas. Entonces, quitaríamos este grupo de interés y vamos a dejar los demás y así hacemos la evaluación de impacto. Entonces, es positivo porque es un proceso flexible de evaluación, ¿cierto? Entonces, se considera, digamos, las diferentes organizaciones que lo aplican lo consideran positivo.
Sin embargo, en la literatura se considera negativo porque puede haber entonces un sesgo con los resultados, porque estamos midiendo diferentes organizaciones con diferentes indicadores. Por lo tanto, no sería comparable entre ellas. Y si lo que queremos es, mm, digamos que calificarlo y ponerlo dentro de una página web o decir a mí me va bien, pero te va bien dentro del bien común con respecto a quién, ¿no? Si queremos compararnos y medirnos, pues entonces tendríamos que evaluar sobre los mismos indicadores, ¿no? Eso es lo que menciona la literatura. Em, Amanda, qué pena que te interrumpa, es que no sé si nos estás mostrando algo, pero creo que estamos en una pestaña, no sé si nos estabas mostrando algo, porque estábamos en una sí, sí, pestaña. ahí ya ven las diapositivas. Eso, ahora sí, qué pena. Ay, no, gracias, gracias Sebastián por avisarme. Yo iba rápido para poder darle la palabra a Wagner. Em, bueno, y con esta evaluación entonces que nos menciona Felber, lo que ellos proponen es que esas organizaciones que han medido la participación al bien común mediante el balance, pues puedan difundir esa puntuación mediante la publicación en los medios de comunicación, en la página web y por medio de otros cauces todavía en discusión, ¿no? Entonces, ¿cuál era la propuesta? Pues que las empresas etiquetaran sus productos o la misma organización, ¿no? Hay dos opciones, o sus productos que evalúa a través del bien común o la organización de manera completa. Los etiquetan con un color distintivo en función de la puntuación obtenida, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? Que los consumidores puedan ir, por ejemplo, a un supermercado y decir, ah, este producto tiene etiqueta verde en economía del bien común, entonces yo lo voy a consumir porque estoy de acuerdo con la economía del bien común. Pero también si le fue mal, pues que tengan una etiqueta roja si le fue mal. ¿Qué ha pasado con eso? Pues que no ha sido realizable, ¿sí? La idea como tal es positiva porque desde cuando hablamos de certificaciones, por ejemplo, que hoy en día es tan importante y para el comercio internacional, por ejemplo, es clave, ¿no? Si no cumplimos con unos estándares y un mínimo de certificaciones, no podemos exportar productos. Sobre todo en Europa y en Estados Unidos que tienen tan desarrollado estas exigencias. Entonces, si no se cumple con las etiquetas, con las certificaciones, pues no se podría vender tan fácilmente a otros países. Pero entonces, volviendo a la economía del bien común, no se ha logrado porque imagínense ustedes, pues las empresas, las organizaciones a las que les ha ido mal en puntuación, obviamente no se van a poner digamos que en el ojo del huracán, publicando que les fue mal en el modelo de economía del bien común. Entonces, bueno, ese ha sido, digamos que el pero, que es una promesa del modelo, pero a la fecha no se ha podido realizar. Em, otra característica o sí, otra característica de la economía del bien común es que ellos consideran que es necesario fijar por ley medidas que incentiven el bien común de las empresas, organizaciones y municipios mediante incentivos fiscales, discriminación positiva en los procesos de contratación pública y cooperación con la investigación universitaria. Esto buscando que la sociedad premie a las empresas que están generando el bien común frente a aquellas que no lo hacen. Entonces, aquí podríamos encontrar también una inspiración en lo que es la economía solidaria. En nuestro país, en Colombia, ya tenemos estos beneficios. En los incentivos fiscales, por ejemplo, nosotros tenemos un descuento, ¿no? En los impuestos. Una organización solidaria paga el 20% y no el 35% de impuestos. Con respecto a la discriminación positiva en los procesos de contratación pública, también es una realidad en nuestro país. Actualmente las licitaciones públicas que se abren, digamos que hay bastantes o la mayoría, podríamos decir, exigen que sean entidades sin ánimo de lucro, ¿no? Las ESALES, reconocidas ante la DIAN. Y pues cooperación con la investigación universitaria, que es en algo en lo que todavía en Colombia se debe trabajar, pero pues digamos que esas son las ideas que tiene Felber para incentivar la economía del bien común en algunos países. Em,
como les decía, en la página web ustedes encontrarán la plantilla, encontrarán un autotest de la matriz del bien común, entonces uno puede entrar y evaluar la organización también a ver cómo está en cuanto al bien común. Pero también hay algo interesante y es que están los ejemplos de las organizaciones que ya han aplicado la matriz del bien común. Entonces se encuentran desde, como les decía al inicio, municipalidades, localidades en España, organizaciones de todo tipo, de todo tamaño, incluso organizaciones solidarias también que se han metido en este cuento del bien común. Sobre todo en Europa, ha tenido bastante eco. Bueno, y los invito entonces a que lo miren. Em, bueno, acá tengo algunas diferencias, pero creo que ya les he mencionado diferencias con la economía del bien común y la economía solidaria. Y prefiero pues escuchar en este momento a Wagner que nos cuente la experiencia en su país y que podamos tener una discusión abierta sobre este tema. Como les decía, hay unos videos en YouTube bien interesantes. En el aula virtual del curso también se las dejo para que lo puedan ver. Y luego les puedo compartir también bueno, los enlaces y la información que tengo sobre la economía del bien común. Entonces, bueno, vuelvo a presentar a Wagner. Bienvenido. Wagner es invitado hoy por la red Unicosol. Él viene de Costa Rica, es sociólogo y como les mencionaba al iniciar este espacio referente regional de la economía social y solidaria, es co-coordinador de RIPES LAC e integrante de diversas redes y procesos de articulación en América Latina. Entonces, bueno, Wagner, bienvenido y muchas gracias nuevamente por aceptar la invitación de la red. Buenos días, muchas gracias a la profesora Amanda pues, por la invitación y la apertura al espacio y bueno, buenos días a todos y a todas. Tal vez antes de iniciar, tengo los permisos para compartir, ¿sí? Sí, Ah, sí. adelante. Va, muy bien. Em, la presentación de hoy la tenía estructurada como en 4 partes. Una que tiene que ver como con una pequeña lente, con un pequeño marco teórico de comprensión general de las economías alternativas para poder situar la economía del bien común. Ya la profesora Amanda explicó algunas cosas, pero probablemente voy a puntualizar en algunas. Un balance crítico también sobre eso y hablar un poco de lo que está pasando sobre las economías alternativas en Costa Rica. Entonces, bueno, tengo esos 4 puntos iniciales. Un primer tema y una reflexión que en algún momento sale y que creo que es importante, es que justamente, ¿no? Como a partir de este diagnóstico que problematiza pues, las consecuencias y los resultados que se tienen en las sociedades capitalistas, y bueno, a mi interés particularmente en las latinoamericanas, empiezan a surgir diferentes propuestas, ¿no? Entonces empieza a hablar que la economía social, que comunitaria, que la economía solidaria, que la economía circular, que el azul, que el bien común, que los comunes, ¿no? Empiezan a surgir una serie de conceptualizaciones que justamente le quieren hacer frente y que se quieren plantear como una alternativa. Algunas de ellas empiezan a hablar de alternativas, ¿verdad? Pero pues hay que hacer esa primera pregunta de alternativo a qué, ¿verdad? Entonces empiezan a aparecer algunas respuestas y algunas son más concretas y otras son más ambiguas, ¿no? Algunos le empiezan a hablar que la economía actual, que la economía tradicional, que la economía de empresa, que la economía de mercado y algunos más puntualmente hablan del capitalismo. Entonces hay una primera reflexión que surge tiene que ver con, bueno, primero qué entendemos por economía y cómo hacemos para distinguir esas diferentes formas de economía. Porque al final de cuentas, más allá de la intencionalidad que se quiera tener para poder plantear una alternativa, ya sea desde el punto de vista conceptual, teórico o como una experiencia práctica, por la urgencia, me parece a mí el tema, creo que es importante que esas alternativas
se planteen con la mayor seriedad posible y que tengan realmente potencial de convertirse en una alternativa y no se conviertan simplemente en un enunciado bonito, inspirador, ¿verdad? Sobre cómo deberían hacer las cosas sin tener realmente, digamos, una operacionalización práctica de esos valores. Entonces, bueno, de esa reflexión de cómo hacemos entonces para entender las economías alternativas, es que revisando pues algunas de las propuestas que existen, tomo de la economía crítica, digamos, de la economía crítica marxista, algunos elementos que me parece que permiten, digamos, distinguir cuáles serían esos elementos generales. Entonces, bueno, hay un primer elemento, entonces, de qué hablamos cuando hablamos de economía, que decimos que es la forma en que se organizan los seres humanos y en relación con su entorno para producir y reproducir la vida humana. Y la vida humana desde el punto de vista material, desde el punto de vista cultural, ideológico, espiritual, si se quiere, ¿no? Entonces, esto difiere de algunos conceptos de economía, por ejemplo, de la visión clásica, que lo que dice es que es una ciencia que administra los bienes comunes, ¿verdad? Es decir, lo saca de ese entorno meramente economicista, lo pone en el plano de lo social y además lo entiende justamente como la relación entre los seres humanos. Entonces, si la economía es la forma en que los seres humanos nos organizamos, eso quiere decir que podrían haber diferentes formas de organizarnos, que es lo que entenderíamos como hacer diferentes formas de hacer economía. Entonces, ahora sí, ¿cómo hacemos para distinguir de esas diferentes formas de hacer economía? Entonces, bueno, hay algunas herramientas analíticas que me parecen importantes retomar. Lo que dice la teoría crítica es que lo que habría que entender son por lo menos un par de conceptos asociados. Uno, el de formación económica social, que por ejemplo se refiere a sociedades concretas, es decir, ubica la discusión desde un punto de vista histórico, desde un punto de vista de contexto, y dice que esas formas ocurren en momentos históricos, en espacios geográficos concretos, dados, ¿verdad? Entonces, le añade, digamos, esa capa de historicidad a donde ubicamos el tema del análisis. Y lo que dice es que esas formas de organizarse o, les llama modos de producción y lo que dice es que dentro de esas formaciones sociales, es decir, dentro de las sociedades, existen modos de producción y distingue dentro de esos modos de producción, es decir, dentro de esas formas de organizar la economía. Entonces, básicamente utiliza la categoría de modo de producción para decir que en esas sociedades va a haber uno que es dominante, que es hegemónico. Y van a haber otras formas de producción que son secundarias, otras formas de producción que son dominadas. Entonces, si lo dijéramos en otras palabras, lo que estaríamos hablando es que, por ejemplo, si hacemos un análisis de los modos de producción o de las diferentes formas de hacer economía, por ejemplo, en la sociedad costarricense actualmente, vamos a encontrar un modo de producción hegemónico, que en este caso es el capitalismo, y otras formas de producción secundarias, que pueden ser algunas más nuevas, pueden ser algunas incluso anteriores, que tienen que ver, por ejemplo, con formas de economía, no sé, indígenas, campesinas, o ya si empezamos a hablar de economía solidaria, por ejemplo. Y de esta conceptualización, lo que dice es que esos modos de producción se definen por dos tipos de relaciones. Un tipo de relación que es la relación de las fuerzas productivas, es decir, la relación que tenemos con ese entorno nacional, la capacidad técnica, tecnológica que tenemos de transformación. Y el otro, el que es el que determina estos modos de producción, son las relaciones sociales de producción, ¿verdad? Entonces, ahí nada más recalcar esa idea importante de que las diferentes formas de hacer economía se refieren a relaciones. Y vean que esto es importante porque no lo hace necesariamente tanto a valores, que no quiere decir que no existan, sino que lo hace sobre relaciones concretas entre seres humanos que ocurren al momento de organizar la producción. Entonces, a partir de esa comprensión, hay un par de puntualizaciones que es importante. Primero, que ya de por sí nos dice que de esos diferentes modos de producción hay una relación de poder. Hay uno que es dominante, hay uno que tiene una ventaja y que tiene la capacidad de imponer sobre los otros y que de alguna manera le marca la pauta. Y eso es importante en términos de la disputa de poder que puede ocurrir, por ejemplo, en los mercados.
Y la otra es que esas relaciones de alguna manera son la matriz económica de cada modo de producción y que es lo que, ¿verdad?, le dicen los marxistas, que es la infraestructura sobre la cual se levanta una superestructura jurídico-política que define la formación social. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es que la matriz económica del modo de producción, que en este caso es el hegemónico, el dominante, que por ejemplo es el capitalismo, sobre ese modo de producción vamos a levantar una serie de mecanismos jurídicos y políticos que lo van a ayudar a validar, vamos a tener una serie de leyes y vamos a tener un Estado que va a ser consecuencia de los intereses de, pues, en este caso, de las clases dominantes que surgen de ese proceso relacional de organizar la economía alrededor del modo de producción capitalista. Y ese también es un detalle importante, y ahorita más adelante lo vamos a ver, porque de nuevo tiene que ver con poder y porque también tiene que ver con el rol del Estado y de las instituciones del Estado en las sociedades capitalistas contemporáneas. Y bueno, y el otro tema es la centralidad de las relaciones sociales de producción para entender esos modos de producción. Entonces, si nos devolvemos a la pregunta de cómo hacemos para distinguir de las diferentes formas de hacer economía, es decir, cómo distinguimos el capitalismo de otras formas de producción para entender que efectivamente sean diferentes y cómo entendemos qué es lo que hace el capitalismo ser capitalismo, pues básicamente bajo este marco teórico la respuesta que se le da es, la respuesta está en las relaciones sociales de producción, ¿verdad? La respuesta está en las relaciones que se tejen al momento de hacer empresa y lo que sucede ahí. Entonces hay una frase que me parece que es una cita que es interesante, que es de Giddens a propósito del análisis de la teoría crítica, que dice: los seres humanos nunca producen simplemente como individuos, sino que siempre lo hacen como miembros de una determinada forma de sociedad. Por lo tanto, no hay ningún tipo de sociedad que no se funde en un determinado conjunto de relaciones de producción, ¿verdad? Y eso solamente lo menciono un poco para darle fuerza a la idea de la centralidad, de la comprensión de las relaciones sociales de producción, de cada modo de producción, para entender sus particularidades y para entender de qué es aquello de lo que deberíamos distanciarnos. Entonces, digamos que una manera sintética o simplificada, ¿verdad? Lo que diríamos bajo esta óptica es que en el capitalismo, entendiéndolo como modo de producción, está definido por relaciones sociales de producción, de explotación de una clase sobre otra, que poseen y controlan los medios de producción en el proceso productivo y que incluye una forma específica de propiedad privada de esos medios de producción, un estadio definido de las fuerzas productivas, que son históricas, van a ser generales para cada sociedad en un momento específico, y de la dominación en el plano político, ideológico de esa formación social. Entonces ya hay varios elementos que nos dice, bueno, ¿y por qué el capitalismo es capitalismo? Bueno, es porque tiene un mecanismo muy específico de propiedad privada, porque utiliza ese mecanismo para explotar, es decir, para apropiarse, para que unas personas se apropien de la plusvalía, digamos, del trabajo ajeno o del valor que produce el trabajo ajeno, y que además capitaliza esa ventaja que tiene, no solamente en poder económico, sino también en poder político, y construye sus estados a partir de ahí. Entonces, cuando hablamos de formas de producción alternativas, sobre todo si lo estamos haciendo desde una posición crítica, y aquí refiero crítica de manera general, es decir, que problematizamos lo que está pasando con el capitalismo, los resultados que se tienen, la desigualdad que genera, pues yo entendería que tiene entonces que distanciarse del elemento central del capitalismo, que es la forma en que organiza sus relaciones sociales de producción, ¿verdad? Entonces, si hablamos de formas de producción alternativas, si hablamos de economías alternativas, lo que podemos entender es que existen dentro de una misma formación social concreta, dentro de una misma sociedad, que están subordinadas a ese modo de producción capitalista dominante, que comparte el estado general de las fuerzas productivas, es decir, comparte el conocimiento técnico general de la sociedad, ¿verdad? Que se entiende también como un producto histórico, y que entonces debería diferenciarse justamente en que hay un tipo de propiedad de los medios de producción que debería ser distinto, por lo tanto debería carecer de un mecanismo de explotación que justamente se basa en la propiedad privada, y debería tener algunos mecanismos de gestión
perdón, de gestión o de control de los medios productivos. Es decir, debería promover la participación de las personas involucradas en la toma de decisiones y la resolución de conflictos. Y esos dos temas, no solamente el tema de la propiedad, sino el tema de la participación, son dos temas que van de la mano, ¿verdad? Porque al final está la pregunta de cómo hacemos para gestionar o cómo hacemos para tomar decisión sobre una actividad de la cual nosotros no somos dueños, ¿verdad? Que es básicamente lo que actualmente ocurre en el capitalismo. Entonces, bueno, esto es un poco nada más para decir que la respuesta de las economías alternativas, que cualquier propuesta, modelo o conceptualización que se quiera hacer para que sea alternativo, y esto es una propuesta, a mi entender, debería entonces poder distanciarse de lo que ocurre en las relaciones sociales de producción dentro del capitalismo. Y esa discusión, ¿verdad? Por lo que es importante, y ahí aparece esta imagen, es justamente para evitar caer en eso, ¿no? Es decir, ahora hay una serie de campañas, no sé, si habla de la responsabilidad social empresarial o, por ejemplo, del greenwashing, ¿verdad? Todas estas estrategias que están haciendo las empresas, que básicamente lo que hace es lavarles de alguna forma la imagen para pensar que pues están teniendo un impacto positivo, que se están esforzando por cambiar las cosas, pero que nunca hablan de lo central, ¿verdad? Que nunca hablamos entonces de socializar la propiedad de los medios de producción de las empresas para garantizar que pueda haber, digamos, una distribución más equitativa de los recursos, ¿no? Entonces es un poco eso. Empiezan a salir una serie de conceptos que a mi criterio distraen, ¿verdad? Que nos hace ver como que las cosas están o podrían estar mejor o que se están cambiando, pero que al final pues no trastoca los elementos centrales de la matriz del capitalismo, ¿no? Entonces eso, capitalismo socialmente responsable, capitalismo sostenible o capitalismo con rostro humano, que a final de cuentas son algunos elementos decorativos que pues buscan distraer un poco y que al final no plantean alternativas reales, sino que simplemente pues de alguna forma distraen y distraen porque también hay una preocupación fuerte por lo que está pasando, por ejemplo en términos ambientales, entonces muchas energías y muchos movimientos se terminan a veces abocando por apoyar o por invertir sus energías en alternativas que no son tales, ¿verdad? En cuestiones que no trastocan esos elementos centrales del capitalismo. Entonces, bueno, eso como marco general, porque entonces cuando queremos hacer una revisión de la economía del bien común, entonces habría que hacerlo a partir de estos elementos muy generales de los que estaba hablando. Es decir, para que la economía del bien común o cualquier otra se quiera plantear como una alternativa, debería poder incluir en su análisis y en su propuesta el tema de la propiedad, el tema de la participación. Entonces, hay un concepto que se usa desde la economía del bien común, de economía, y el mismo autor lo define como aquellas actividades que satisfacen necesidades básicas de los seres humanos, de la generación actual y de las futuras, dentro de los límites ecológicos del planeta y en congruencia con valores democráticos centrales como la dignidad, solidaridad, justicia y la democracia. Y dice por ahí que la economía del bien común es una economía de mercado, no una economía dirigida, en la que hay empresas privadas, dinero y precios construidos sobre mercados, aunque evidentemente con otras condiciones y requisitos actuales, ¿verdad? Entonces vea que si lo contraponemos a la definición, por ejemplo, que se hace desde la teoría crítica, pues es una definición que está bastante más cercana a la economía, a la definición de la economía liberal, donde la está entendiendo como pues esa forma, digamos, de administrar recursos en las empresas o específicamente del momento productivo como tal. No aparece aquí ni el elemento histórico, ni la parte de la contextualización, ni aparece, por ejemplo, el rol de la cultura, ¿verdad? Simplemente valores y básicamente la forma en que administramos las empresas de una manera determinada. Y el otro elemento ahí que podría recalcar es que igual lo define como una economía de mercado, no una economía dirigida, y aquí básicamente está haciendo o queriendo distanciarse de lo que él mismo llama una economía planificada, que luego lo va a relacionar con el socialismo.
Entonces, bueno, hay algunas cosas que ya la profesora dijo que no me voy a centrar, ¿verdad? Que entonces efectivamente se plantea como una alternativa al capitalismo, que entiende el capitalismo en ese afán de generación de beneficios, y que pues a él le parece que la economía del bien común tiene que fortalecer y hacer florecer las relaciones humanas, de nuevo haciendo énfasis en valores de confianza, cooperación, codeterminación, solidaridad y acción de compartir. Y la otra diferencia sería que en tanto, a parecer del autor, la economía capitalista premia a las empresas que son egoístas, entonces la economía del bien común lo que tiene que buscar son los mecanismos para premiar a pues, las empresas que están generando bien común o que están aportando a la generación de bienestar general. Hay un concepto importante que es el del balance del bien común, que ahorita lo decía también la profesora Amanda, que tenía que ver con en los indicadores que se evalúan, ¿no? Que ese balance tiene que hacerse considerando a los stakeholders, ¿verdad? A los proveedores, los inversores, los empleados, los clientes. Y hay una serie de cosas que son las que evalúa la matriz, que fue la que ahorita conversó la profesora, que me parece que son importantes puntualizar, ¿verdad? Dice que el bien común tiene que evaluarse a partir de cómo de útiles son los productos o servicios, cómo son las condiciones laborales, cómo ecológicamente se produce, cómo se trata a los clientes, cómo de solidaria se comporta la empresa con otras empresas, cómo se reparten los ingresos, si se trata y si remunera igual a las mujeres y cómo democráticamente se toman las decisiones, ¿verdad? Entonces, básicamente estamos incluyendo pues elementos de consumo, elementos ambientales y elementos sociales. Y nada más haría ahí énfasis, porque es un tema que ahorita también vamos a discutirlo respecto al tema de la propiedad, que vean que el énfasis está en cómo se reparten los ingresos y que justamente dentro de los stakeholders se está tomando como un actor legítimo, no solamente a los empleados, ¿verdad? Sino que pues directamente a los inversores o pues a los propietarios. Y esa es un poco la matriz de lo que se evalúa, que ahorita también lo conversó la profesora, que al final lo que hace es que otorga un puntaje y la idea central es que a partir de ese puntaje que se tiene, vamos a poder tener mercados transparentes con personas consumidoras informadas que cuando identifican que hay una empresa que está teniendo un puntaje alto sobre el bien común, entonces pues van a empezar a consumir y van a apoyar. Y por otro lado, que a esas empresas que tienen los puntajes más altos, entonces van a tener esos incentivos, que es por ejemplo en el pago del IVA, en el acceso a créditos, en la prioridad de las compras públicas, ayudas, y pues la cooperación con universidades o en temas de investigación. Y menciona también, ¿verdad?, que debería haber una auditoría del bien común, ¿verdad? Entonces al final dice, bueno, ¿y quién hace esta auditoría para saber que las empresas no están maquillando los resultados? Entonces dice que por eso tiene que ser público, por eso tiene que ser accesible. Y menciona algo que también es importante, dice, no se necesita al Estado, sino que el mercado realmente en estas condiciones de transparencia se va a regular a sí mismo. Permítame nada más un segundito que se está metiendo una bulla. Un segundo. Ya, disculpen. Entonces, y que esto es una idea recurrente que existe, ¿verdad? Y que tiene que ver con, pues, el rol del Estado. De alguna forma, el tema del balance del bien común, pues, así como vamos a ver, critica que no existe un libre mercado efectivo, de alguna manera defiende o se posiciona que debería existir o debería de alguna forma, a través de una serie de regulaciones pensadas del bien común, que se debería llegar a una especie de libre mercado que efectivamente se regule a sí mismo. Entonces, esto es de alguna manera consistente con esa visión liberal, clásica, positivista de la economía.
Y entonces el bien común, ¿verdad? Ocurre no solamente pues evaluando qué es lo que está ocurriendo dentro de las empresas, sino que básicamente dice que tiene que hacerse una especie de convención democrática donde participen todas las personas y donde se fijen las reglas para la economía. Entonces básicamente lo que menciona es una serie de mecanismos que asegurarían que la economía se oriente al bien común y no a la obtención de beneficios para unas cuantas personas. Entonces dice, por ejemplo, que se tiene que fijar un tope a los salarios mínimos, pero también un tope a los salarios máximos. Y él hace una propuesta, ahorita no recuerdo, pero decía como que la diferencia entre uno y otro no debería ser 20 veces mayor, por ejemplo. Se hablaba de poner un tope a la propiedad privada, que él decía que en las consultas que se han hecho todavía internamente, porque todavía no hay condiciones para hacer una convención democrática general social, que se podría establecer ese tope en 10 millones de euros. Dice que además deberían haber regulaciones y topes al derecho de herencia, ¿verdad? Que dice que es como uno de los mecanismos bajo los cuales contribuyen más a la desigualdad, pues personas que no trabajaron, que no tienen un mérito, que entonces serían una empresa, entonces que eso no es justo y que por lo tanto habría que ponerle también un tope a esa herencia y ese tope de herencia pues iría en relación a ese mismo tope de propiedad privada. Y habla de dos cuestiones que son interesantes. Uno habla de dote democrática y anda de fondo intergeneracional. Entonces, básicamente lo que dice es que una vez que se establecieron los topes, la manera de redistribuir todos esos recursos sería a través de una dote democrática, que básicamente es como que a todas las personas se les asigna un monto y él establece por ahí el monto. Ahorita no recuerdo si eran como 500.000 euros, una cosa así, y que todo lo que sobra se guarda para un fondo intergeneracional que sería para asegurarle a las próximas generaciones que van a tener acceso a esa misma dote democrática. Entonces, de alguna manera, la idea que hay detrás de estos dos mecanismos es la de que las personas estén en condiciones de igualdad, ¿verdad? Que no suceda que una persona que no tiene ningún recurso, pues ahora le toca ir a competir con una persona que heredó una cantidad X de dinero y que ya de por sí eso le da una ventaja. Entonces es un poco esa idea como de igualdad, digamos, que tiene que haber de condiciones y en este caso está hablando pues de igualdad de condiciones desde el punto de vista económico. Entonces él dice que una economía del bien común, de alguna forma, es una economía donde la mayoría de empresas que hay son pequeñas. Él dice que en este proceso de regulación del mercado, las empresas van a conseguir su tamaño óptimo y no va a suceder que algunas van a crecer demasiado y entonces van a absorber a otras, sino que la mayoría de empresas serían pequeñas, que habría un pequeño número de grandes empresas que tendrían una propiedad mixta y crea por ahí una categoría de empresas de propiedad común pública, ¿verdad? Entonces las empresas de propiedad común pública básicamente son servicios públicos y sectores esenciales que están en control de la población. Y él dice de la población para distinguir de que no es el Estado ni es el gobierno el que está administrando esto, sino que son las personas. De alguna forma no es un tema en el que se profundice, ¿verdad? De qué manera es la población sin alguna institución de gobierno o sin una institucionalidad del Estado que le permita hacerlo, pero sí deja claro de que no debe ser el Estado, sino que eso debe estar en control de la gente. Y el otro concepto que introduce en este tema de vivir en sociedades, digamos, del bien común, es el tema de la naturaleza en propiedad. Entonces, básicamente lo que dice es que hay una serie de recursos naturales que no son de nadie, que nadie los produjo y que por lo tanto no podrían darse en propiedad. Entonces dice que, por ejemplo, para poder definirlo, en lugar de propiedad, lo que se dan son permisos de uso. Entonces él dice, por ejemplo, para que las personas puedan tener una vivienda, pues se le va a dar un permiso de uso, ¿no? Una forma de propiedad que le da un permiso de uso que es con un tope de 10.000 metros cuadrados por persona, a la cual se le tiene que asignar, digamos, una tasa por metro cuadrado que básicamente es de valor. Para las explotaciones agrícolas, entonces dice que igual, ¿no? Que en esa convención democrática se tiene que definir cuál es la mejor manera de usar las tierras y se tiene que definir cuál es el tamaño que se le va a dar a las personas que se dediquen a esa superficie, de nuevo, en un permiso de uso y además se les va a exonerar de impuestos.
y que en el caso de las empresas que lo que necesitan son poder tener edificios para sus fábricas y sus instalaciones, pues básicamente sería lo mismo, sería un permiso de uso pues para que construyan, tengan sus cosas, se les pone una tasa de explotación igual por metro cuadrado y que se les exonere de pagar impuestos. Entonces, pues de alguna manera lo que hace es que pues la tierra se tiene que distribuir a partir de esa convención, a partir de su uso y se tiene que poner topes para evitar que existan pues procesos de acumulación que sean muy agresivos a entender del autor, que es un poco lo que está pasando, es un poco lo que está pasando hoy. Y sobre el tema de la propiedad, que lo destaco como parte de esos mecanismos de redistribución, dice algunos temas que creo que es importantes de subrayar, que es mantener la propiedad privada de las pequeñas empresas, es decir, entiende que la propiedad privada de los medios de producción tiene que seguir existiendo para las empresas que son menores a 250 empleados. Dice que hay que promover la democratización de la gestión, y ahí lo pongo en negrita, él está hablando hoy de democratizar la participación en la toma de decisiones de las grandes empresas, dependiendo del tamaño de las empresas. Entonces, por ejemplo, dependiendo de ese tamaño, se va a repartir un porcentaje de derecho al voto a la sociedad y al personal, es decir, a las personas que están trabajando. Entonces dice, por ejemplo, a partir de las empresas de 250 empleados, el 25% de los votos se debería repartir entre la sociedad y entre las personas que están ahí trabajando. Entonces, por ejemplo, si las empresas son de 500, entonces debería repartirse el 50% del derecho al voto y así hasta llegar que las grandes empresas entonces van a tener una participación del 100%, digamos, del derecho al voto de la sociedad y de las personas que están participando. Y lo otro que dice es que en cuanto ya a la propiedad de esa empresa, tiene que convertirse en un objetivo de largo plazo. Es decir, que a largo plazo la mayor cantidad de personas se conviertan en socios de la empresa. Entonces, por ahí él también propone como una fórmula donde dice que dependiendo de la cantidad de empleados, los beneficios del fundador se reducen un 1% anual de los beneficios, ¿verdad? Entonces dice, si una empresa tiene X cantidad de trabajadores, durante cada año de ahora en adelante, entonces se va a ir reduciendo el beneficio que se queda ese fundador en un 1% hasta llegar a una situación donde ya se repartió. Entonces, en el caso de las empresas grandes, que es el tope, es anualmente, se va dejando un 5% menos, de tal forma que en 20 años las grandes empresas, pues de alguna forma dividieron o compartieron la propiedad entre la sociedad y entre pues, las personas que están ahí trabajando. Y algo importante sobre esto es que, digamos, se menciona cuál podría ser una de esas formas en las que se reparte la participación, en las que se reparte la propiedad, pero pues que tampoco pues, se menciona, se profundiza cuál sería la forma o el mecanismo en el cual se puede construir eso. Y creo que ni siquiera se menciona tampoco como un tema necesariamente regulatorio, sino que va a ser resultado de esas convenciones económicas donde las personas deciden cuáles son las reglas y el funcionamiento y el rol de la economía. Entonces, ya un poco como en lo concreto, el movimiento de la economía del bien común pues está en todo el mundo. Una presión importante es que surge en Europa, como lo dijo la profesora, y además su principal presencia está en Europa. En América Latina se mencionan pues 14 casos que están en Brasil, en Chile y en Argentina, de tal forma que como movimiento es un movimiento principalmente europeo que se ha ido extendiendo, pero que, digamos, su fortaleza sigue siendo Europa. En América Latina definitivamente no es un enfoque que esté demasiado popularizado. Y lo otro, que eso me pareció importante, y ahí abajo les puse una reseña, ahí me encontré un trabajo que se llama La economía del bien común, un estudio empírico sobre su aplicación a la empresa privada, que básicamente lo que hace es un perfil de lo que sucede en España y lo compara un poco con Europa. Y me pareció interesante traerlo acá
porque lo que dice es que de todo ese movimiento, de lo que está pasando ahorita con la economía del bien común, de los que están accediendo a ser evaluados mediante esa matriz del bien común y que se les haga ese balance del bien común, en el caso de Europa dice que se trata mayoritariamente de empresas del sector servicios. Son microempresas de menos de 10 trabajadores, que son empresas relativamente jóvenes, con menos de 15 años de existencia, y con una facturación anual inferior a los 500.000 euros. Y esto me parece importante justamente en el tema de tratar de comprender quién es ese, si es que tiene realmente demarcado un sujeto político de la economía del bien común, ¿verdad? Entonces, básicamente son es decir, hay una aspiración muy grande a lo que debería pasar, por ejemplo, con las grandes empresas, a cómo se deberían distribuir las cosas, pero en la vida real y en lo concreto son empresas pequeñitas, relativamente nuevas, vinculadas a los servicios profesionales, que básicamente pues tienen una facturación que es pequeña en comparación, digamos, con la facturación que pueden tener otras empresas dentro del sector en Europa, ¿no? Entonces, como que esta propuesta, el alcance que ha tenido va un poco por ahí. Si revisan ese documento, que me parece que es bien interesante, pues por supuesto que van a poder profundizar un poco más en los resultados y cómo le fue cada uno de los indicadores de la matriz. Pero ese perfilamiento en específico me parece importante, incluso en discusión de lo que, por ejemplo, puede ser el sujeto o los sujetos políticos dentro de la economía solidaria, ¿verdad? Es decir, hay como una diferencia sustancial, es una diferencia importante en a quién básicamente se va dirigiendo este tema de la economía del bien común. Y entonces, bueno, a partir de ahí un pequeño balance, que este es un balance, por supuesto, personal, que por supuesto que también está a discusión, y que es un balance que de alguna forma se hace tomando de referencia ese primer marco teórico de cómo entendemos las economías alternativas. Entonces, bueno, en general, podría decir que la economía del bien común tiene una comprensión moral de la economía, ¿verdad? No entiende las sociedades como un producto histórico, ¿verdad? Él dice que el problema del capitalismo es que está orientado a la generación de beneficios y el ánimo de lucro y no al bien común. Entonces, por lo tanto, lo plantea como un problema de valores y de metas, ¿verdad? Entonces, es decir, el problema es que está orientado a cosas que no debería orientarse, entonces dice, por lo tanto, reorientémoslo hacia el bien común. Y en ese sentido, no se propone eliminar la propiedad privada de los medios de producción y su mecanismo de explotación. La propiedad privada de los medios de producción y la explotación se regula, pero persisten. Se plantea el problema de la gestión y que eso plantea el problema, perdón, de la gestión y la participación sobre aquello sobre lo que no se tiene propiedad. Entonces, básicamente lo que estamos diciendo es que como propuesta, la propiedad privada no solamente hasta cierto nivel se defiende, sino que se vuelve legítima y por lo tanto hay cierto nivel de desigualdad que también es legítimo, ¿verdad? Es decir, no existe una propuesta ni de supresión de la propiedad privada ni de los medios de producción. Por eso les decía un poquito más atrás que es importante lo que evalúan los indicadores, porque básicamente es cómo se distribuyen los ingresos, pero no hay una discusión sobre el tema del acceso a la propiedad y del control de los medios de producción, que es el mecanismo, y es que eso es importante. El capitalismo no es que se propone generar desigualdad, el capitalismo no es que es malo, sino que decir, no es un tema de un valor. El problema del capitalismo es un problema concreto, es un problema objetivo que tiene un mecanismo que genera un producto y que ese producto puede ser o es principalmente la desigualdad, pero también habrá otra serie de productos. Pero el tema es que hay un mecanismo concreto que lo que hace es que regula la relación entre las personas, que genera que algunas se puedan apropiar del trabajo de otros porque hay un régimen de propiedad privada que así se lo permite. Entonces, ese factor y ese hecho clave no solamente no ocurre a nivel de la discusión, sino que a nivel de propuesta no está. Entonces, es una propuesta que quiere generar bien común, pero que no quiere tocar ni quiere discutir el tema de la propiedad privada de los medios de la producción ni el tema de la explotación. Y nada más aquí hacer el paréntesis de que cuando digo explotación me refiero en el sentido, digamos, del concepto marxista de la apropiación de plusvalía de una clase sobre otra. Es decir, no pensar que explotación son solamente malas condiciones,
sino pensar en la explotación como ese mecanismo que permite que haya una clase que se apropie del trabajo ajeno de las otras personas. Entonces, ese tema central ahí pues no solamente no está, sino que se dice pues hay que defender la propiedad pequeña y mediana, tiene que estar, vamos a regularla. Está muy bien que las personas tengan mejores condiciones, pero no hablamos nunca de que se elimine ese régimen de propiedad privada. Y por lo tanto, pues eso, ¿verdad? ¿Cómo toma la gente la decisión sobre algo de lo que no tiene propiedad y que no posee? Creo que es una discusión que no se aborda y que queda un poco en el aire. Entonces, por lo tanto, ¿verdad? Me parece a mí que es una propuesta ahistórica y descontextualizada. Ahora decía la profesora que este trabajo parte de esa discusión que tiene con una serie de empresarios, pero que tiene que ver más con la visión que pueden tener un grupo de empresarios sobre determinados temas y no un análisis concreto, histórico, de cómo funciona la economía o de cómo funcionan otras formas de hacer economía que se puedan sintetizar en una propuesta un poco más clara. Y el tema que les decía de que es que tampoco aparece un sujeto político claro, ¿verdad? Habla de que básicamente la economía del bien común las hacen empresas comprometidas, ¿verdad? Entonces, pues básicamente hay un tema de porque les nace la voluntad y son empresas, es decir, habría que incluso definir que está atendido por una empresa y habría que ver quiénes son las personas que componen esas empresas. Y en este tema de que no define su sujeto político me llamó mucho la atención porque en uno de sus textos de la economía del bien común, al final, pues hace un esbozo como de casos, ¿no? Que le dice, bueno, esto ya existe, ¿no? Entonces, por ejemplo, pone el caso de la cooperativa Mondragón, que es famosa, me imagino que la conocen, y por ahí tira un dato diciendo de que pues una cooperativa que tiene como 15.000 personas trabajadoras y que cerca del 90% son propietarias. Entonces es muy interesante porque ese ejemplo no solamente no concuerda con quienes ahorita son parte de ese movimiento de la economía del bien común, sino que básicamente se apropia de un sujeto político de otra propuesta que es el de la economía social. Es decir, el tema de que Mondragón pueda tener determinados resultados, o por ejemplo, si yo le aplico a Mondragón esta matriz y esta evaluación, por supuesto que eso me da un resultado, pero no es producto necesariamente de que es que tenga valores, es que ya de por sí las cooperativas como tal, y lo estaba él diciendo él mismo con el dato, tienen un régimen de propiedad asociativa que es profundamente distinto a lo que nos está diciendo que tendría que ser pues estos mecanismos de división de la propiedad. Es decir, las cooperativas nacen ya de por sí con la idea de una propiedad común. Está puesto, ¿no? Casi que como uno de de sus definiciones o de sus valores, y no abstractos, sino valores con una práctica concreta que es el de la propiedad y la participación, ¿verdad? Entonces ahí creo que no tienen muy claro cuál es el sujeto político del movimiento. Y lo otro, que es un poco de pronto más severo, ¿verdad? Que pues a mi entender carece de muchísima profundidad y consistencia conceptual. Hay un montón de conceptos que se utilizan para definir y para entender que no solo no están desarrollados ni trabajados, sino que se empiezan a utilizar de manera ambigua. Entonces, por ejemplo, el tema del poder no está, es decir, no se habla ni siquiera del conflicto, ¿no? Básicamente en estas convenciones democráticas se llega a una especie de consenso, pero no dice qué va a pasar con quienes tienen otros valores o con quienes no comparten esto, o por ejemplo, qué resistencia podrían hacer pues, los capitalistas que no van a querer que a sus empresas les pase eso. Es decir, el tema en general no aparece. No aparece, por ejemplo, algún concepto vinculado al tema de clases sociales y me llama mucho la atención que habla es de empleados y fundadores, ¿verdad? Entonces me parece a mí que es una terminología que lo que hace justamente es que elimina el conflicto, ¿verdad? Pues el fundador es el capitalista, el fundador es el que se está apropiando del trabajo de los demás y es el que se está dejando una mayor porción y es el que además está teniendo participación y poder político. Pero si lo pongo como fundador, de alguna forma desdibujo esa relación desigual que hay en los espacios de trabajo. Entonces, ese tema tampoco está profundizado. Sobre el tema del Estado, tampoco hay una teoría del Estado. Habla mucho de un Estado reducido, que el Estado no es necesario. En algún momento lo compara y dice que es el Estado leviatán, o sea, que tiene realmente una concepción muy desde los principios del liberalismo del Estado. Pero no queda definido su rol porque de alguna manera dice que va a haber una convención democrática donde se toman decisiones, pero pues de nuevo, ¿verdad? No hay una institucionalidad pues que la cobije y que la pueda hacer efectiva. Entonces es como
como que se llega a construir una especie de Estado, pero no le llamamos Estado porque la palabra Estado es de liberalismo, nos suena que es algo no muy positivo porque distorsiona el mercado, entonces mejor lo reducimos, pero no hay una discusión acerca del Estado. Lo mismo sucede con el concepto de propiedad privada y esto me parece que es una de las mayores falencias que puede tener el enfoque, principalmente porque, por ejemplo, cuando se habla de propiedad privada es de la propiedad privada de los medios de producción, es decir, y de aquellos que son principales y esenciales para una economía. Y en algún momento, pues él mete dentro de ese concepto no solamente los medios de producción, sino que, por ejemplo, mete la vivienda. Y luego incluso mete los bienes de consumo. Entonces termina diciendo de que una bicicleta es una propiedad privada y que por eso las personas tienen derecho a tenerla y que entonces una casa es propiedad privada y que eso no lo vamos a poner en propiedad común. Pero me parece a mí que hay una lectura incorrecta de lo que es el concepto de la propiedad privada de los medios de producción, porque esos no son medios de producción, esos son pues propiedad personal, son algunas condiciones generales que las personas tienen que tenerlo y que, pues si bien es cierto, hay que pensar en algún mecanismo de acceso, el tratamiento es totalmente distinto. Lo mismo sucede también con el concepto de capital, ¿verdad? Que básicamente a veces cuando habla de capital y que hay que redistribuir capital, pues básicamente lo equipara con dinero o con medios de producción, ¿verdad? Y en realidad, pues el capital es un concepto mucho más amplio y habla también de una relación social basada en la producción. Y aquí el tema es el capital solo existe en el capitalismo, por definición. El capital solo puede existir en el capitalismo porque básicamente es esa relación que pone en movimiento la producción y genera una plusvalía y se apropia. Es decir, la única forma de que el capital se devuelva con una porción mayor del invertido es que exista un mecanismo de explotación. Entonces, por ejemplo, hablar que una propuesta de economía alternativa puede haber, digamos, una redistribución de capital, en realidad es una pues, ambigüedad, digamos, que tiene a nivel conceptual. Y ya esto lo último para pasar un poco a lo que está pasando en Costa Rica, pero me parece que este esquema es muy claro sobre esta falta de profundidad conceptual que tiene el autor. Este lo saqué de una de las presentaciones, así tal cual, solo le tomé un pantallazo donde él mismo la está explicando. Y nada, voy a resaltar ahí algunos elementos. Uno primero es que él dice que hay una economía social de mercado, que es el capitalismo, por otro lado tenemos el socialismo, y que la economía del bien común viene a ser como una propuesta intermedia. Y el fundamento que utiliza y dice, ¿no?, que no es algo nuevo en realidad y que era algo de lo que ya Aristóteles hablaba. Entonces, hace referencia a un concepto que es de oikonomia, donde él dice que para Aristóteles la economía pues tiene que enfocarse en la producción del bien común y que el dinero se convierte en un medio, en no un fin. Y ese concepto de oikonomia lo contrapone a otro que es como el de crematística, una cosa así, donde dice que es en aquellos casos donde el fin es la generación de dinero y no la de bienestar. Entonces, que básicamente en una tenemos el dinero como un medio y en otra tenemos el dinero como un fin. Entonces, básicamente lo que termina diciendo es que no solamente no es algo nuevo, sino que este concepto de oikonomia se parece mucho al de la economía del bien común y que por lo tanto el de crematística, donde el dinero es un fin mismo, se parece o lo ve directamente vinculado al tema del capitalismo. Y ahí hay un problema, me parece que es incluso casi que el problema central, que es que el punto de vista de de su enfoque, de su propuesta, es creer que el capitalismo es capitalismo porque quiere generar ingresos y porque tiene al dinero como un fin y no como un medio. Y no la explotación y la propiedad privada de los medios de producción, un poco como lo definimos arriba. ¿Y por qué eso es problemático? ¿Y por qué no puede ser que ese sea el problema principal del capitalismo o lo que hace que el capitalismo sea capitalismo? Porque cuando Aristóteles lo dice, como probablemente 2000 años antes, lo está diciendo y está haciendo ver un problema, pero como parte de una sociedad esclavista, ¿me explico?
Es decir, que ese problema que él ve, que es el central y el que define el capitalismo, es el mismo problema que le está diciendo Aristóteles que tiene la sociedad esclavista en la que vivió como 2000 años antes, ¿verdad? Entonces, me parece que lo que trata de hacer es una justificación más desde el punto de vista del origen de la palabra, como si fuera un problema etimológico. Trata incluso de decir que Aristóteles de alguna forma termina hablando de funcionamiento del capitalismo cuando en realidad lo está haciendo sobre las sociedades esclavistas en las que vive. Y ese punto de partida, que ya de por sí es falseable, justamente yo creo que es el problema principal que tiene la propuesta. Si yo pienso que el problema no está centrado en la propiedad privada de los medios de producción y en los mecanismos de explotación, si yo creo que ese no es el problema central, por lo tanto yo no lo voy a incluir dentro de mi propuesta. Y por eso se termina convirtiendo, les decía ahora, me parece a mí, en una propuesta moral donde es un problema de valores, pero no profundizamos ni trastocamos los mecanismos concretos que existen alrededor de esa generación o de organización de la economía específica. Eso me parece que es una de esa falta a veces de profundidad conceptual. Y lo otro que tiene, que me parece que es más ilustrativo, es que, por ejemplo, dice que el capitalismo, ahí habla de Friedman y de Hayek, me parece que esa no es una equiparación correcta. Friedman y Hayek son básicamente, digamos, los padres de la teoría neoclásica, del neoliberalismo, pero digamos que el capitalismo puede enfocarse desde el punto de vista liberal. Por ejemplo, ahí están los keynesianos, por ejemplo, está la socialdemocracia, es decir, que de alguna forma pues confunde el capitalismo como modo de producción con la diferente política económica, digamos, a la diferente forma que se puede regular ese capitalismo. Me parece que eso es una equiparación que no es correcta. Y lo mismo sucede del otro lado. Él en general dice, por ahí en alguna parte de su texto, y lo dice varias veces, que quiere distinguirse de esa economía planificada, que luego le llama socialismo, y ahí habla entonces de Marx y Engels. Y es muy interesante porque en realidad Marx y Engels no solamente no escriben ni teorizan sobre socialismo, ni mucho menos como economía planificada, sino que eso lo hace la tradición marxista muchísimos años después, y probablemente ahí, no sé, habrá que leer a Lenin, habrá que leer a Trotsky. Pero el asunto aquí es que, o la lectura general de esta falta de profundidad teórica conceptual que tiene, para mí lo que resulta es que quiere generar una propuesta intermedia de dos cosas que no conoce a profundidad. Y eso es profundamente problemático. Y es problemático de nuevo porque estamos en un momento, yo creo, de la historia que es bastante particular. Es decir, estamos en un momento donde incluso en América Latina la desigualdad está llegando a unos límites en los que nunca antes. Estamos en un momento de una ofensiva imperialista, no solo contra países en América Latina, sino lo que está pasando en Oriente Medio. Es decir, hay que pensar con mucha seriedad cuáles son las alternativas, y yo creo que para eso pues hay que tomarse pues con mucha profundidad y pues retomar los trabajos que no existen. Es decir, nunca todo conocimiento es social, y todo conocimiento es social justamente porque ya existen tradiciones anteriores que generaron herramientas analíticas que se tienen que tomar en cuenta. Y me parece a mí que en el caso de esta propuesta no logra entender ni bien qué es el capitalismo, no logra entender bien qué es el socialismo, pero quiere hacer una propuesta intermedia. Entonces ahí hay una frase que él mismo la descarta donde dice, o bien capitalismo o bien socialismo, un tercer camino no existe. Entonces él dice, bueno, la economía del bien común es justamente esa tercera opción y esa posición intermedia. Entonces, bueno, de nuevo, ¿verdad? ¿Por qué es importante esa discusión? Bueno, por eso, porque yo creo que hay una buena intención. No quiero decir con esto, por lo menos a mi entender, que por supuesto todo está a discusión, que no sea una propuesta positiva. Yo creo que en muchos sentidos, a ver, que sería preferible que las empresas se comportaran con algunos de los criterios que menciona el autor a como lo hacen ahora. Probablemente tiene un potencial importante en términos, o podría tener un potencial interesante en términos de la paliación de las desigualdades, pero que definitivamente no logra separarse del capitalismo, ni siquiera discute con él, y más bien conserva y de alguna forma regula y legitima pues lo central del modo de producción, que es, lo dije ya 1000 veces, la propiedad privada de los medios de producción y el mecanismo de explotación. Y por eso digo yo que es un balance crítico, y no se trata simplemente como de
desestimar o decir que algo no sirve, es tratar de entenderlo lo más a profundidad que se pueda para poder entender cuál sería su potencial alcance. Y lo otro, y esto también es mi personal, que ya luego me pareció, es que al final me parece que su propuesta está más cerca de una certificación de una propuesta política de una nueva forma de producción. Es decir, al final, si yo quiero meterme en el movimiento, pues lo que hago es, tengo mi empresa y voy y le hago la evaluación y puedo hacer una personal y si necesito, pues les puedo contratar los servicios a un grupo de consultores que me vienen a hacer esa evaluación y me ponen dentro del mapa de las economías del bien común. Entonces me parece a mí que incluso la manera en que ha sido desarrollando está más cercana a una certificación que saco para mi empresa, porque si sale positivo, le puedo sacar algún rédito en términos de imagen y no tanto como una propuesta, política social de economías transformadoras. Y bueno, y ya lo último, entonces, bueno, ¿qué pasa en Costa Rica con el tema de las economías alternativas? Ya les decía, en tanto la economía del bien común es principalmente europeo, en realidad, digamos, en Costa Rica no se habla todavía ni del movimiento ni a nivel conceptual, es decir, lo conocemos como que está, pero no es algo en lo que todavía se haya profundizado, es decir, en Costa Rica no trabajamos bajo el tema de los esquemas del bien común. Desde enfocamos el tema de las economías alternativas, es desde la economía social o desde la economía solidaria. Ahí tenemos una discusión conceptual también interesante. A veces se habla de economía social solidaria, ¿no? Como se meten en una misma. Acá también, pero nos posicionamos un poco más desde la economía solidaria y un poco la división tiene que ver con que acá la economía social está muy vinculada al cooperativismo y al mutualismo y la economía solidaria está más vinculada a otras formas de asociatividad y a otras formas de asociatividad que no gozan del marco jurídico institucional que tiene el cooperativismo y que de alguna forma se posicionan un poco más críticas. Es decir, acá las cooperativas funcionan bastante distinto de lo que funcionan en otros lugares. Muchas veces, lastimosamente, no todas, pero muchas veces son fachadas jurídicas para obtener algunos beneficios, pero se terminan comportando también como empresas capitalistas, que es una discusión interna. Entonces, acá cuando hablamos de economía solidaria, lo que estamos hablando es que tiene que tener un factor de solidaridad social y solidaridad ambiental, y se habla a partir de prácticas, ¿verdad? Entonces, hay principios, pero tienen que haber prácticas principalmente, ¿no? Entonces, de solidaridad social, ahí está metido el tema de la propiedad, ahí está metido el tema de la participación, está metido, por ejemplo, el tema de la inclusión, y en la solidaridad ambiental, pues está metido todas las prácticas que vayan enfocadas hacia la regeneración del medio ambiente. Entonces, para nosotros acá tienen que estar esos dos temas. Entonces, por ejemplo, podrían haber algunas iniciativas asociativas que desde el punto de vista social lo están haciendo muy bien, pero que de pronto pues siguen siendo pues monocultivos agrícolas que pues, siguen depredando y contaminando el ambiente. Entonces decimos, bueno, no, eso de pronto se parece más a lo que acá entendemos como una economía social, pero no tanto a la economía solidaria, porque nos parece que es necesario avanzar en esas dos direcciones. Y desde esas prácticas, bueno, la asociatividad como base de la economía solidaria, aquí principalmente son asociaciones de personas productores, y en realidad son asociaciones que son o de personas o de familias, y las de familias ocurren principalmente en los espacios agrícolas, ¿verdad? Entonces, básicamente son familias que tienen una forma de producir, son campesinos, campesinas o unidades mercantiles simples que de alguna forma se asocian, ¿verdad? Para pues, poder solventar algunas de esas necesidades. Entonces, eso es importante porque en realidad, digamos, ahí en cuanto al tema de la propiedad, ocurren cosas distintas, ¿no? Como que de alguna forma convive una forma de propiedad privada bajo un modo de producción campesino con formas de propiedad asociativa conjunta que comparten entre las diferentes familias. Entonces, algo que decimos acá y en relación a esta discusión es que la economía solidaria, por lo menos en Costa Rica, no se basa en una sola forma de producción, sino que pues, viene siendo como un proyecto político que cobija, que se nutre, que toma de punto de partida a otras formas de producción no capitalistas, pero incluye de alguna forma varias, ¿no? Puede haber una diversidad de formas de producción bajo la misma bandera que es el de la economía solidaria. Y digo que son diferentes modos de producción distintos al capitalismo porque justamente se puede identificar que hay una propiedad asociativa y que hay también una gestión
colectiva. Es decir, que el tema de propiedad y participación de las decisiones, de los medios de producción, de lo que se tiene que hacer o no hacer, es compartido, ¿verdad? Entonces el tema de la propiedad sigue siendo un tema central. Comentarles también que, bueno, en general en Costa Rica el sector cooperativista es muy fuerte, digamos, está muy bien posicionado. El otro sector asociativo de economía solidaria no tenemos una institucionalidad prácticamente, por ejemplo, para las asociaciones, que son como la principal figura con la que operan las organizaciones de la economía solidaria. Y principalmente son del mundo agrícola. Y eso es bien interesante porque en Costa Rica solo como un 15% de nuestra matriz económica es agrícola. Y en ese 15% va metido todo el monocultivo de piña, de banano y de palma, que digamos es como nuestros productos tradicionales. Así que básicamente lo que estamos hablando es que son asociaciones de personas campesinas que son quienes producen los alimentos. Entonces, digamos que de alguna manera ya el sector agrícola en Costa Rica es un sector marginal, de alguna forma así, y dentro de ese sector, pues tendríamos algunas organizaciones de la economía solidaria que, por supuesto, pues trabajan con enfoques de soberanía alimentaria, que trabajan con prácticas agroecológicas, orgánicas, etcétera. Y lo otro que hay, y que es algo que ha surgido de pronto con mucha fuerza en los últimos 10 años, son las propuestas de los mercados solidarios, que básicamente son asociaciones, igual de personas productoras o de otras asociaciones, que lo que hacen es que administran algunos espacios de comercialización, que son pues mercados locales, que son bien interesantes porque ocurre en espacios donde no hay alternativas para la comercialización, donde ya es difícil, digamos, que exista esa relación directa entre personas consumidoras y personas productoras, y que ya no incluye solamente la parte agrícola, sino que terminan por incluir a productores de productos semi-industriales procesados, como, no sé, las mermeladas o los panes o las especias secas, y productos artesanales, textiles. Son espacios donde además se abre como una ventana para que ocurran eventos culturales o artísticos, ¿no? Entonces, es una propuesta de la economía solidaria que es interesante porque la gestión como tal del espacio también es de manera asociativa, es decir, se promueve que quienes participan dentro de estos espacios de comercialización dentro de los mercaditos, pues sean personas socias, ¿verdad? Porque pues así no solamente se trata de ir a vender, sino de recuperar los mercados también como espacios de interacción y de vínculo social. Y sí, son bien interesantes. De hecho, hace 10 años existía un mercado y ahorita pues ya, no sé, tenemos unos 12 o 13 mercados bajo esta conceptualización de mercados solidarios que se posicionan y que se defienden desde la economía solidaria. Y bueno, en otros sectores no es tan frecuente. Por ejemplo, en el sector servicios no hay mucho, a nivel cooperativo sí, pero a nivel de economía solidaria no tanto. Y bueno, a nivel de artesanías o de colectivos culturales, pues empieza a aparecer principalmente en personas jóvenes, pero diría que en Costa Rica, pues principalmente la economía solidaria está en el mundo rural, en el mundo agrícola. Y la otra característica que es muy importante, y es que como el 90% de estas organizaciones que se posicionan desde la economía solidaria están gestionadas y sus propietarias son mujeres. Y eso, por supuesto, que también le da una particularidad o le da un matiz interesante, porque de alguna forma hace que sean organizaciones que tengan un fuerte arraigo a nivel territorial y que pueda existir mucha articulación también territorial. Entonces creo que eso también es una característica. Si uno va y ve aquí la economía solidaria, casi siempre lo que van a ver son mujeres organizadas y mujeres que están trabajando. No sé si es así en todas partes, pero por lo menos acá es una particularidad importante. Y nada, y decirles también que, bueno, algunas de estas organizaciones estamos organizadas en una red, que es la Red de Economía Solidaria de Costa Rica, de la que yo participo. Yo soy parte también de una iniciativa asociativa pequeña, que sí trabajamos por servicios, pero somos muy pocas, que lo que hacemos es brindar algunos servicios de apoyo a otras organizaciones o apoyar en la gestión de recursos para el apoyo de las organizaciones de la economía solidaria, y que de la Red de Economía Solidaria, pues
nos articulamos con otras redes hermanas latinoamericanas desde el espacio de RIPESLAC, donde ahí también participamos. Entonces, bueno, no sé cómo estamos con el tiempo, pero de mi parte yo quedaría hasta acá y bueno, escucharía a ver si hay algún comentario, si hay alguna pregunta también. Gracias, Wagner. Bueno, muy interesante lo que nos presentas y gracias por los ejemplos que nos das y por contarnos cómo está organizada la economía solidaria entonces en tu país. Muy interesante. Nos sirve bastante como contexto también porque, bueno, como les mencionaba al iniciar la sesión, la primera unidad de esta cátedra trabaja todo el tema de economía solidaria en Colombia. Y digamos que hacemos la presentación de los movimientos emergentes porque sí consideramos que hay una necesidad de aclarar que esos son conceptos emergentes, muy nuevos, que buscan solución a problemas de la sociedad, pero también comparto lo que tú mencionas y es que generan mucho ruido, ¿sí? Me quedo con ese comentario que me pareció muy interesante. Generan ruido y yo digo, bueno, el modelo ya existe, ¿sí? Si estamos buscando soluciones, tenemos a la economía solidaria o la economía social y solidaria, bueno, eso depende de cada país, como lo denominen, pero es decir, el modelo ya existe, entonces no necesitaríamos estar buscando otros modelos que, digamos, están por construirse, ¿no? Y por otro lado, defendiendo los modelos, también yo a veces con mis estudiantes les digo, bueno, pero es que es mejor que hagan, ¿cierto? Que se inscriban en una ruta de economía circular, por ejemplo, a que no hagan Claro. nada, ¿cierto? O que hagan el tema este de la economía, de la responsabilidad social corporativa, que también se volvió tan de moda desde ya hace varias décadas. Entonces, es mejor hacer eso a no hacer nada, ¿no? Entonces, bueno, digamos que ahí está como el buscar el equilibrio, pero sí es muy interesante que sepamos sobre todo qué es, que lo tengamos claro conceptualmente para saber por dónde Ujú. vamos a trabajar o en dónde nos vamos a inscribir o qué tipo de organización queremos conformar o crear, hablándole pues a mis estudiantes, ¿no? Bien, muchas gracias por tu participación. Voy a abrir el micrófono entonces por si alguien quiere hacer algún comentario, si quiere participar, pueden levantar la mano y yo les doy la palabra. Sebastián, adelante. Gracias, Amanda. Bueno, un cordial saludo para todas las personas que hoy nos acompañan en esta sesión de la Cátedra de Economía Solidaria y Movimientos Emergentes de la Universidad del Magdalena. Lidera la profesora Amanda Vargas y gracias a nuestro invitado especial hoy, el compañero Wagner desde Costa Rica, todo un referente de la economía social y solidaria de América Latina y que hoy nos ha compartido unos planteamientos muy valiosos sobre la economía del bien común, que en este caso estoy también de acuerdo con lo que planteaba la profe Amanda y Wagner frente a esta discusión con los movimientos emergentes o las economías transformadoras. Yo acá quisiera de pronto traer algo que en su momento han compartido los profesores Chávez y Monzón desde España, cuando plantearon pues quizás un problema o problematizaron esta fragmentación conceptual y falta de claridad analítica ante esta inflación terminológica de tantas economías X, Y, Z. Y pues que esto sin duda no debe pensarse como una suma dispersa de modas conceptuales, sino que acá, digamos, mi posición es que efectivamente la economía social y solidaria puede ser el eje estructurante de todas estas apuestas. Es decir, sí considero que estas críticas que hace al modelo capitalista, estas visiones o movimientos emergentes, sí pueden ser insumos muy importantes donde la economía social y solidaria, con su trayectoria, con un modelo que ya está aprobado de varios siglos, puede ser un eje que estructure todas estas iniciativas y posiciones críticas frente al modelo capitalista. Entonces creo que en eso resulta importante esta discusión que nos plantea Wagner y que también nos trae la profe Amanda sobre la economía del bien común. Entonces eso como lo primero que quería aportar. Y lo segundo es comentar también que
que dentro de 8 días, aprovecho por si Taily nos está escuchando, Taily va a ser nuestra invitada en la sesión de la próxima semana, la compañera de México, precisamente, de Juventudes Activas, que nos va a acompañar en la sesión donde ya se va a hablar sobre economía verde y azul, que es la última sesión sobre esta parte de la cátedra de los movimientos emergentes. Entonces, para quienes están acá presentes, decirles que dentro de 8 días tenemos la última sesión sobre esta parte de la cátedra, y nuestra invitada pues ya nos acompaña desde esta sesión de hoy, que es Taily Murrieta desde México. Entonces, para que quienes hoy se sumaron se puedan agendar para dentro de 8 días nos puedan acompañar. Hace 8 días tuvimos a la compañera Elena Almirate desde Uruguay, conversamos sobre economía circular. Bueno, uno de nuestros invitados estuvo también allí presente, el compañero Gustavo Llegas, que tuvo un asuntico allí logístico que no nos pudo acompañar hace un par de semanas cuando hablamos de economía colaborativa. Entonces, experiencias latinoamericanas de la economía social y solidaria con las que dialogamos frente a estas apuestas que nos plantean los movimientos emergentes, efectivamente. Ese era como el otro comentario que quería hacer. De nuevo, profe Banda, muchísimas gracias por el espacio en estas sesiones, y pues que desde la Red Unicosol seguiremos promoviendo la participación en estos diálogos, poniendo en el centro de la economía social y solidaria como eje estructurante y campo articulador de todas estas posiciones críticas al capitalismo. Muchas gracias. Gracias, Sebastián. No sé si hay alguna pregunta en la sala. No veo manos levantadas. Clemente. Clemente, adelante. Bueno, por fin lo logré porque justo cuando iba a hablar se me cayó del teléfono la información. Y es que como me gusta no solamente hablar, sino también aportar, pero me parece que los temas que hoy tratamos sobre el tema del bien común son muy importantes. Sin embargo, pues me quedan una serie de inquietudes porque la verdad, hoy por hoy, ahora que estoy dando unos ejercicios de asociatividad con el Departamento de Prosperidad Social, hemos encontrado que definitivamente, y esa es una reflexión que me hago, que por mucho tiempo la economía política, la economía económica, que fue la que yo me instruí como economista, pues sentía uno que era la ciencia de las ciencias. Hoy por hoy eso no es tan cierto. Eso está desvirtuado y me parece que es muy pertinente. Pero sí, Warner, hay un tema importante que tenemos que seguir postulando, y es que no podemos seguir nosotros desvirtuando lo que conocemos de nuestro sector solidario, y es hablar el lenguaje solidario. Porque es que nosotros decimos, bueno, existen otras economías, pero al momento de hablar, hablamos como capitalistas. Entonces, ese tema. Hay una inquietud que tengo y no sé cómo lo ve Warner. Por ejemplo, cuando uno ve la diferencia entre utilidades, que son las empresas comerciales, y entidades y excedentes en las entidades sin ánimo de lucro, vengo evaluando muchas cosas, y es que en las economías solidarias también hay utilidades, solamente que esas utilidades son sociales, que por supuesto, es decir, el tema de la parte económica lo necesitan las organizaciones cooperativas. Lo otro que también he venido observando, y aquí lo plantearon ustedes sobre la economía del común, la economía del bien común, se habla también de la economía del buen servir, la economía del bienestar, y se viene hablando un tema también de indicadores, que ya el tema del Producto Interno Bruto no debe seguir marcando la pauta, sino ya hay otras economías que están hablando del PIB, Producto Interno de la Felicidad, que yo creo que es un tema que tenemos que nosotros seguir avanzando. Y lo otro que me parece a mí muy pertinente, y con esto es el tema de la concentración de la riqueza. Me gustó, por ejemplo, en la última presentación cuando tú haces ahí, donde dice que hay empresas, y no especialmente aquí en Colombia, porque no la he visto, donde ya están haciendo partícipe de las utilidades a los empleados, o sea, que los empleados se vean no simplemente como productores de riqueza, sino que haya una reciprocidad y que son partes, son dueños también de la organización. Eso me parece muy importante. Y concluyo finalmente que hablamos mucho del tema de la RSE, responsabilidad social empresarial, pero yo le agregaría una letrica más, que es la C, responsabilidad social empresarial compartida, que yo creo que ese es uno de los puntos muy fundamentales que debemos tener, y que hoy por hoy decimos, la riqueza, como nos lo enseñaron a nosotros cuando estaba en economía, se decía, la riqueza se medía en lingotes de oro, por eso decía 20 pesos oro.
Hoy simplemente la riqueza se mide en la productividad, en la producción, y esa producción, pues por supuesto, los empleados que hacen parte de la producción solamente quedan es como una parte de eso, y ni siquiera la reciprocidad. Entonces, yo creo que es un tema bastante interesante. Solamente quería hacer como esos aportes, espero no haberme distanciado. Gracias, Amandita, muy interesante, y Sebastián, muy interesante. Gracias. No sé, Wagner, si quieras responder a los comentarios de Clemente. Sí, no, gracias, Clemente. No, me parece muy interesante. Yo en general, como lo que pienso, por ejemplo, con este tema de las utilidades o las utilidades de la propiedad compartida, yo creo que en general, desde la economía ya como ciencia, hay muchísimas herramientas, incluso hay que decirlo. De nuevo, el problema del capitalismo no es que sea malo, es que es contradictorio, ¿verdad? Y que así como genera riqueza, en el proceso de generar riqueza, destruye sus dos principales fuentes, que es la naturaleza y a los seres humanos. Pero eso lo digo porque no se trata solamente entonces de satanizar todas las herramientas analíticas que pueden existir o todos los conceptos, incluso hay modelos económicos que yo creo que son profundamente válidos y que le aportan muchísimo a la gestión de las empresas cooperativas o de las empresas no capitalistas. Entonces yo creo como que no se trata entonces como de me distancio siendo diferente, sino por eso ahora lo decían en análisis, es que voy a aprovechar lo que sirve y voy a distanciarme donde corresponde, que es por ejemplo en el tema de la propiedad o en el tema de la explotación. Entonces yo creo que eso que usted menciona es bien importante y creo que al tiempo de eso, pues sí, habrán otros indicadores que hay que empezar que hay que empezar a construir. Con este tema, por ejemplo, el Producto Interno Bruto, pues ya hay una discusión como de hace 20 años, por ejemplo, entre desarrollo económico y crecimiento, y luego incluso se empieza a cuestionar las ideas desarrollistas y se empieza a hablar, digamos, de otras propuestas. Entonces yo creo como que son temas sobre los que ya hay bastante desarrollo, pero que creo que toca empezar a construir. Y solamente diría que yo coincido en esa crítica a ese indicador del PIB, porque justamente, pues, decía por ahí, bueno, ahorita se me fue el nombre, no, pero hay un autor que decía que si alguien tiene dos panes y yo ninguno, en promedio cada uno tiene uno, pero yo sigo con hambre, ¿verdad? Entonces es un poco, yo creo, lo que pasa con el PIB, ¿verdad? Es una medida, pues, de generación de riqueza, pero que no me dice nada acerca de cómo se distribuye y no me dice nada acerca de quién se apropia, incluso tampoco me dice nada hacia dónde fluyen o se mueven esos capitales, por ejemplo, ahora hablando en sociedades contemporáneas globalizadas, donde los capitales son totalmente multinacionales. Entonces, yo creo que sí es importante y pertinente pensar en, pues, construir esos otros indicadores que sean un poco más cercanos a esa idea de bienestar que podemos tener. Gracias. Gracias, Wagner. Le doy la palabra a Néstor. Adelante. Néstor, tienes la mano Sí, muchas levantada. gracias. Adelante. Sí, Amanda, muchas gracias. ¿Sí me escuchan? Amanda, muchas gracias, Wagner, por su presentación, de verdad muy rigurosa en cuanto a los planteamientos que hace. Yo quedo inquieto, bastante inquieto con la propuesta que usted hace. Me parece que hay como unas fases intermedias, de pronto. O sea, uno pensaría claro, el capitalismo está afectando, por lo mismo que usted acaba de decir, está afectando los ecosistemas de una forma, pues, tremenda, ¿no? Claro, usted tiene una forma de plantear la cosa, dice, no hay que dejar de lado aquellas cosas que se han construido, o sea, que haya, no, con los planteamientos no quiere separarse de eso, y me parece bien, parece que es como el camino adecuado para ir. El cuestionamiento que usted hace del autor plantea cómo hay una preocupación especial por la forma de cómo se distribuye la riqueza, pero no la forma como se apropia de la riqueza, o sea, como la propiedad, ¿no? Y es que la cosa es tan compleja, el mundo es tan complejo. Entonces, uno ve, por ejemplo, bueno, usted nos hablaba, nos resaltaba el caso del sector rural en Costa Rica, que pues es bien interesante, pero también hay modelos solidarios en el consumo, en la comercialización. Ya Raceto hablaba de que en toda la cadena productiva debería haber solidaridad y meterse en todo ello, ¿no? Y eso lo vuelve mucho más complejo.
Entonces, uno ve, por ejemplo, aquí en Colombia, las cooperativas de vivienda. Hay una que se destaca, donde la propiedad es colectiva y toda la dificultad que tiene para, para desarrollarse en un país como el nuestro, donde toda la legislación es otra cosa completamente distinta. Entonces, uno como que tiene que llegar a unos espacios intermedios para poder lograr, digamos, y yo creo que en eso sería la propuesta de las economías emergentes, que es la propuesta que se está haciendo en esta cátedra, porque de un momento a otro eso es imposible, o sea, eso es imposible llegar allá. Entonces me quedo con esa inquietud, ¿no? Quedo como, oiga, sí, es interesante, podemos llegar allá, pero hay unos planteamientos, estamos en un modelo capitalista, no es fácil salir de él, es algo que tiene que llevar sus tiempos y sus cadencias. Solamente quería hacer ese comentario, muchas gracias. Y agradecer también la organización del evento, ¿no? Y los aportes de Wander también, Amanda, Sebastián, muchas gracias por el trabajo que están haciendo. Gracias, Néstor. Muchas Wagner. gracias, Néstor. Sí, no, yo coincido y tal vez, y por eso decía ahora como que no se trata de descalificar, sino que básicamente pues, yo lo entiendo como un ejercicio académico. Yo creo que cualquier enfoque tiene que ser evaluado a partir de la capacidad explicativa que tiene. Y van a haber algunas cosas positivas siempre a destacar y algunas otras. Entonces, yo coincido en la lectura que hace Néstor, pero es que eso habría que decirlo. Es decir, si el punto de partida es que tenemos una situación que no llegará a otra y estamos pensando en ese camino intermedio que hay que construir, yo creo que hay que decirlo con claridad. Pero justamente, y era un poco la crítica que yo le hacía al autor, es que no me queda claro que ni siquiera tenga demasiada claridad sobre la comprensión de lo que es el modelo capitalista. Entonces es difícil al final pensar que vamos a transformar algo que ni siquiera estamos comprendiendo. Entonces por eso le decía como que es que tiene que ser evaluado por su capacidad explicativa. Entonces por eso decía, no es descalificarlo. Yo creo que de alguna forma la crítica a lo que puede invitar es incluso a presionar, porque puede ser que esas ideas ya las estén dando, pero de alguna forma entonces habría que escribirla, incorporarlas como parte de su marco teórico. Entonces como que bueno, hay algunas falencias ahí que tiene y que hay que trabajar y que podrán desarrollar otras personas que les interese. Y esas falencias, y pongo ejemplo de por qué es importante que usted decía, claro, es que ya luego hay otras esferas que no son estrictamente la parte productiva, que tienen que ver con consumo, que tienen que ver con distribución y que enfrentan grandes complejidades, pero las enfrentan porque están en una relación de poder desigual. Ajá, y ya dijimos, porque tenemos un modo de producción dominante sobre el cual se levanta toda una institucionalidad, una superestructura jurídico-política que legitima. Ahí es donde están las diferencias, es decir, están diferentes porque los bancos no los van a tratar igual, porque no van a tener los mismos recursos para acceder a los diferentes mercados, porque detrás de los sujetos políticos que están impulsando esas organizaciones hay una historia de despojo, hay una historia de guerra, hay una historia de violencia. Entonces, coincido con que eso es lo difícil, ¿verdad? Es claro, no podemos de un momento a otro estar en ese punto ideal, ese tiene que ser un camino, pero tiene que estar bien definido y tiene que estar bien trazado, y creo que era como un poco en esa dirección que yo hacía los comentarios. Bien, gracias, Wagner. No sé, Sebastián, ¿tienes la mano levantada? Es Sí, nuevo. algo muy breve que se me había escapado ahorita que intervine, se lo mencionaba Amanda, es que precisamente hace poco tiempo, un par de semanas o menos, se lanzó una propuesta liderada por la economista Mazzucato, que acaba de sacar precisamente un último libro ahora que se llama Economía del Bien Común, y a la par de eso, como marco conceptual de ese libro, una propuesta sobre un consejo global de la economía del bien común, un poco el apoyo del gobierno español y del instituto que ella lidera. Entonces lo dejo allí sobre la mesa, sobre este asunto, precisamente para que quienes estén interesados también lo podamos revisar, problematizarlo un poco, porque hay unas posiciones interesantes frente a cómo se estructura la economía contemporánea e intervenir esos supuestos detrás de ello, sobre la autorregulación de los mercados, la neutralidad del Estado, o el crecimiento como fin en sí mismo de esa economía,
y el consejo, digamos, plantea o esa apuesta de ese consejo traducir un lenguaje institucional en algo que muchos de estos movimientos emergentes plantean, y es que la economía es una construcción política y no una ley natural, ¿no? Y plantean allí de que no existe una contradicción entre justicia y sostenibilidad fiscal, sino que se pueden reforzar mutuamente. Pero bueno, a estas apuestas, como lo hablábamos ahorita, pues hay que darle una lectura crítica porque puede darse otro escenario más de tratar de institucionalizar algo sin que se transforme en nada, ¿no? Entonces, el discurso acá, en este caso, el bien común, puede ser de nuevo adoptado por unas instituciones sin que se altere realmente esas relaciones de poder que estructuran la economía y que Wander ya no lo mencionaba, es decir, sin cuestionar la concentración de capital, la democratización de la propiedad, la transformación de lógicas extractivas. Puede pasar porque pasa mucho cuando se hacen este tipo de apuestas, pero lo compartía porque es algo que hace 10 días se lanzó como una nueva propuesta ya a nivel de un Consejo Global de la Economía del Bien Común, liderado pues por la economista Mazzucato. Quería como dejar ese aporte. Gracias, profe Amanda. Gracias, Sebastián. Sí, está muy interesante y bueno, chévere si pudiéramos participar, ¿no? ¿Tú lo pusiste entonces ahí en el chat o quieres que a ver, lo Ya podemos comparto como compartir? la nota, Ok. solo sacaron, ya comparto la nota, solo sacaron que en una cumbre que hubo en Barcelona, Mm, liderada por el gobierno español. Ya comparto allí la notica. vale, gracias, Sebastián. Bueno, no veo más manos levantadas. Son las 11:59 de la mañana en Colombia. Entonces,